esa tampoco de y que quieren es que el país y a la gente le vaya bien, que se crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes. Déjenme ver aquí. Creo que ahí aparezco, ¿no? No aparezco ahí, es aquí donde tengo que ver. Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes. Tuve con un poco de conflicto hasta que por fin encontré dónde es que sale la pantalla bien. Saludos a todos, qué placer estar con ustedes. Como siempre salimos el día que podemos, estamos tratando de regularizar el horario, ya hemos aplicado a algunos lugares a ver si nos pueden llegar unos fondos de manera tal de que sea habitual poder hacer el programa. Parece que es posible que alguien nos pueda apoyar y estamos a la vez tratando de encontrar algunos anunciantes porque yo creo que el programa lo requiere y si hubiese anunciantes yo creo que y una donación de una mayor cantidad yo creo que podríamos dedicar un tiempo a hacer el programa con más regularidad y hacer el papel que yo creo que cada día nos toca más, que es una voz desde una postura que procura cantar los strikes cuando son strikes y las bolas cuando son bolas y de tener una discusión desde el punto de vista académico, no siempre normalmente porque sea académico es que uno tenga razón, pero es con una discusión que sigue ciertas reglas, unas reglas de discusión racional, unas reglas de discusión coherente, una regla de epistemológicamente eh, poder someter los argumentos a partir de las premisas, repetir el experimento, que sea un experimento social, y ver si se deduce los resultados de las premisas que hay. Y bueno, vamos a tener un programa hoy un poco caldeadito, porque voy a responder algunas referencias que se hicieron a mi persona y que yo creo que son incorrectas, simplemente son incorrectas. Y voy a tratar de ubicar en la discusión no a nivel de la persona, sino como decimos la frase de Bertrand Russell, que siempre encabeza nuestro programa, Bertrand Russell con 2 L's. Yo veo que varias personas me han escrito, oye, ve acá, ¿y por qué no corrige? Le pone la otra L, porque el que nos hizo eso cometió el error. Yo no lo voy a culpar, ni voy a decir el nombre, pero el que nos hizo la presentación se le olvidó poner Russell con 2 L al final, pero es un importante filósofo británico de ideas socialistas no comunistas y que a mí me gusta mucho esa frase que la repetía también mucho Eleanor Roosevelt. Las personas, las mentes pequeñas discuten personas, las mentes medianas discuten eventos, las mentes grandes discuten ideas. No es nuestro papel discutir personas, es nuestro papel discutir eventos, es que diga discutir ideas, porque queremos ser, no es que nos consideremos una mente grande, pero a eso aspiramos. Ese debe ser el paradigma y hacia eso debemos tratar de llegar. Bueno, voy a caer rápido en el tema que quería plantearles. Como les voy a poner ahora, en días pasados, a raíz del perfil que hizo, yo esto de perfil nunca me lo he tragado, para que quede claro, del perfil, el retrato que dicen que hizo Cuba Today de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hice un programa y conversamos aquí sobre ese tema. Y ahí yo dije varias cosas, algunas que las ha reproducido bien las personas que se han referido al mismo y otras que lo han reproducido mal y han construido un muñeco de paja para acuchillarlo. Y eso no está bien. Cuando uno va a discutir con otra persona, uno trata con respeto las ideas de esa persona. Aquí mismo hemos conversado, el otro día hablamos, por ejemplo, de la idea esa que dijo Ada Ferrer, de que los cubanos de Miami y de Cuba son esencialmente muy parecidos o son casi lo mismo, y lo tratamos con respeto. Pusimos la frase de ella, la discutimos, eso hemos hecho con otras personas también. Hemos tratado siempre de darle la explicación
más benévola y sin referirnos a malas intenciones que no podemos probar. Esa era una frase que siempre me gustaba a mí de el padre Carlos Manuel de Céspedes, a quien le debo en parte siempre una deuda de formación, sobre todo en cosas que él me dijo de leer sobre el siglo XIX, la figura del padre Varela, pero también otras. Y que él siempre decía, trata siempre de formular la polémica en forma tal que le des a la persona con la que polemice el mayor beneficio de la duda. Y entonces voy a hablar concretamente de una cuestión particular, porque se ha hablado de lo que yo dije y yo creo que se tergiversa. Y yo creo que lo que se tergiversa de lo que yo digo es parte de una situación que lamentablemente vivimos en la discusión y en la política cubana. Que es de un lado, uno tiene al gobierno cubano, que tiene todo un aparato de propaganda interna muy poderoso, sobre todo al interior del país, cada día más horadado, debilitado por el peso del Internet, la búsqueda de otras fuentes de información, la disponibilidad de esas fuentes de información, que es algo que no se corta cuando usted en medio de una protesta corta Internet. Pero entre protesta y protesta la gente se informa y piensa de otra manera y hay un proceso de discusión de tus ideas políticas y más importante, no de lo que digas sobre un hecho concreto, sino de tus premisas. Y yo creo que eso es algo que es muy importante. Una de las cosas más importantes que ha pasado en el tema cubano, yo creo que es el tema este del acceso de la población en línea general a la Internet y que lo hacen como un espacio transnacional. Publicaciones que se hacen fuera de Cuba, que se leen en Cuba, y publicaciones que se hacen en Cuba, que se leen, o sea, publicaciones que se hacen en Cuba, que se leen fuera de Cuba, y publicaciones que se hacen fuera de Cuba y que de alguna manera las personas generalmente encuentran cómo llegarle a través de, de distintas variantes, etcétera. Disculpen, pero tengo un poco de catarro y estoy tomando un poco de té. Bueno, y para ir a lo concreto, voy a poner la referencia que a mí se me hizo y que incluso la persona que me hace la referencia, que es Eloy Viera, dice que él no va a poner lo que yo dije porque ya bastante gente me ve y entonces él no quiere darle más divulgación. Yo creo y quiero aclararlo, lo voy a ponerlo como lo he puesto otras veces y lo voy a hacer porque es lo lógico. Yo lo que he dicho, que hay un debate, que hay gente que me ha dicho, ¿por qué no debates con Eloy Viera? Y mi posición siempre ha sido bien clara. Eloy Viera no ha respetado estándares académicos. Eloy Viera no ha respetado estándares de un debate sano. Eloy Viera ha debatido conmigo desde antes, en una ocasión, y le voy a poner a ustedes la revista Foro Cubano, donde sale mi artículo, donde yo me fui a una de las guaridas de la oposición platista, apoyada desde Colombia por la derecha colombiana, y convocaron a hacer un número sobre el bloqueo a Cuba y dije, ay caramba, me han dado por la tecla, me han tocado algo que a mí me gusta hablar de eso. Y sabiendo que había un académico a cargo del número que se llamaba John Polga Gesimovich, envié un artículo al cual Polga contestó con un correo que yo lo tengo ahí y me dice, mira, es un artículo bien formulado, pero hay un problema, es que no hay ninguna política, fue lo que me dice John Polga Gesimovich, es que no hay ninguna política. ¿Qué es lo que tú quieres demostrar? Que la política de los Estados Unidos hacia Cuba no es una política de derechos humanos, pero eso es algo sabido, ninguna política hacia ningún país de Estados Unidos es una política estrictamente solo de derechos humanos. Y entonces él incluso mencionó, ¿tú crees que la política hacia Rusia es una política de derechos humanos? No, ahí está mezclado con lo nuclear, está mezclado con otras cosas. ¿Y tú crees que la política hacia Arabia Saudita es una política de derechos humanos? Y yo sabía que a nivel académico, si este hombre, que demostró ser un académico, él no podía echarse atrás porque yo esperaba esa respuesta. Es una respuesta que me han dicho mucho y que me la han dicho, por ejemplo, en lugares como en España, cuando presenté esto en la Universidad Pompeu Fabra, ese mismo, un texto parecido.
en la cual me dicen, no, es que la política de ningún país hacia otro país es una política de derechos humanos. Y ahí yo tengo una respuesta. Y es sencilla. Y es, el problema es que Estados Unidos no dice que la política hacia Arabia Saudita está determinada fundamentalmente por un valor en el cual los intereses de Estados Unidos se sacrifican a la promoción de derechos humanos en Arabia Saudita. Estados Unidos nunca ha dicho que en su política hacia Rusia los intereses de los Estados Unidos económicos, estratégicos, financieros, se sacrifican, militares, se sacrifican a la promoción de los derechos humanos en Rusia. Eso no lo ha dicho ni Carter, que decía que los derechos humanos debían estar en el centro de la política norteamericana. Ahora, hay un país que sí, y es Cuba. Estados Unidos nunca se ha atrevido a decir abiertamente, esta política la hacemos porque en la Florida hay un grupo que tiene intereses de venganza, de ajuste de cuentas, de alar como lobby la política hacia Cuba y hacerla a su gusto, y chantajea al sistema político norteamericano y nosotros nos dejamos chantajear y hacemos esa política hacia Cuba. No, Estados Unidos lo que ha dicho es construir una narrativa por la cual los intereses económicos, los intereses de seguridad, los intereses estratégicos, la política hacia América Latina, lo que sería una lógica política hacia Cuba de peel off, quiere decir despegar, cortarle de la corteza a Cuba de la alianza con Rusia y China, que está basado por una política triangular. No. Estados Unidos sí ha dicho y repite y repite y repite que toda la política de bloqueo tiene un fundamento fundamental, una base fundamental, que son los derechos humanos. Y lo que yo estoy diciendo no es que la política hacia Cuba es una política normal porque mete a los derechos humanos dentro de un cóctel más grande. No, yo estoy sometiendo a juicio el discurso, la narrativa de la política exterior norteamericana hacia Cuba, que dice que es una política de derechos humanos. Y si tú dices que sí, fíjate, nunca Estados Unidos ha dicho, vamos hacia la política nuestra hacia Arabia Saudita, mídela con el parámetro de los derechos humanos. Estados Unidos nunca ha dicho, mide nuestra política hacia Francia por el paradigma de los derechos humanos. Nunca ha dicho, mide nuestra política hacia México por el parámetro de los derechos humanos. Mide nuestra política hacia China por el parámetro de derechos humanos. Pero sí ha dicho, nuestra política hacia Cuba es una política fundamentalmente de promoción de derechos humanos y eso nos da la posibilidad de decir, vamos a medirla con ese patrón. Porque no importa el petróleo, no es petróleo como en Arabia Saudita, no importa la consideración militar, no importa, no, lo que dicen ellos, los propios autores de la política de bloqueo, es que la política de bloqueo no es para satisfacer a un lobby en el sur de la Florida. Aunque mucha gente te dice, te ríe, sí, pero todo el mundo lo sabe. No, todo el mundo lo sabe. Yo quisiera ver al gobierno diciéndole en el Congreso o cuando esté hablando de defender esta política, que la defienda así, al desnudo y al descaro. Y que la gente que recibe el dinero de la Helms-Burton diga, no, señor, esto no es por derechos humanos, esto es porque nosotros estamos metidos aquí en un enclave y le podemos meter por la cabeza a la gente que está en Cuba una política de sanciones y de guerra económica simplemente porque podemos. No es por nuestros valores, no es por los valores de los Estados Unidos. A nosotros esos valores no es lo que nos motiva nuestras propiedades, nuestro resentimiento, lo que nos hizo aquel gobierno que se la queremos cobrar de la misma manera que ellos fusilaron gente cuando triunfaron, nosotros queremos fusilarlos a ellos, todo ese tipo de cosas. No, díganlo, porque en la política la claridad avanza y es la función del académico, mire, quitar velos y desnudar las premisas, desnudar las causas para que la gente las conozca. Y una de las cosas buenas es decir, mire, que no se desprestigie la causa de los derechos humanos vistiendo una política que al desnudo es una política imperial, que es una política de imposición externa, que es una política que se conecta con la enmienda Platt, que es una política que no es una excepción en la trayectoria política de Jesse Helms. Es coherente con la trayectoria política de Jesse Helms, contraria a los derechos humanos.
y una vez que eso se le quite la hoja de parra, entonces averiguar qué hay detrás de la política del bloqueo y qué hay detrás de todos los que recibiendo el dinero de la ley Helms-Burton, incluyendo el toque, han estado promoviendo. Ahí, esto es tan sencillo, aquí no hay nada personal, no hay ninguna bronca, ni mucho menos. Y entonces está de ese lado la política del gobierno, que tiene ese andamiaje propagandístico bastante de defender un sistema leninista, y en eso voy a precisar después, un sistema leninista que hoy tiene una fase post-totalitaria, que no es una finca, que no es una hacienda personal. En línea general, vamos a decirlo, no hay regímenes políticos, esos son, ¿cómo se llama? Regímenes típicos o tipo, que nunca se dan en la forma pura, siempre se mezclan con cosas. Nadie ha dicho que la familia no importa en los Estados Unidos, o que la familia no importa en Canadá, o que la familia no importa en México. Obviamente importa, pero eso no quiere decir que esos países, cuando habla del peso de la familia es lo que decide la política de esos países. Y en el caso de Cuba, cuando uno dice que hay un régimen leninista, tampoco puede decir que la familia no juega ningún papel. Es así de sencillo, no es tan complicado, pero hay quien le gusta darle a la matraca y tergiversar, etc. Y bueno, este señor Viera hace una presentación ahí de esa que hace, a mí me la mandan, se la agradezco a la persona que me la mandó, que creo que incluso quería discutir con Viera y Viera no lo sube, no sé bien cómo es la situación. Y voy a tratarlo con delicadeza, vamos a ir a los argumentos que este señor plantea. En aquel momento, para empezar en los antecedentes, porque yo no acepto la idea de un debate en una previa, ¿cómo se puede? Aclaración de lo que pasó en aquel momento, es que en la revista esta Foro Cubano, vamos a ver si se las puedo compartir ahora, porque yo la tenía por aquí. A ver, está la revista Foro Cubano. Me parece que es esta que está aquí. Sí, a ver, no es esta, está aquí. Aquí está. Hay una cosa que se llama el programa Cuba, para que ustedes lo vean. Este es el programa Cuba, que lo voy a compartir. Share this tab instead. Vamos a ponerlo aquí. Este es el programa Cuba de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Y aquí en el programa ellos publican una revista de foro académico y una revista de foro de divulgación. Y le habían dedicado varios temas. Este es un foro muy curioso, porque esta gente recibe plata del gobierno norteamericano para este foro. Tienen un comité editorial bastante grande. Déjame ver si yo puedo mencionarlos. Aquí están, los voy a poner primero. Está un equipo editorial que tiene un comité científico. Entonces, en el equipo editorial, vamos a poner esta para leerlo, está dirigido por el PhD candidate, no sé si ya se habrá graduado, porque esto a lo mejor tiene cierto tiempo, en el que está Sergio Ángel, es el más importante en su comité editorial, y está asistentes editoriales Alejandra Suárez y Daniel Vélez de la Universidad Sergio Arboleda. Y en el comité científico está Carmelo Mesa Lagos, de la Universidad de Pittsburgh, Mauricio de Miranda, que es de la Javeriana de Cali, Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Cali, Armando Chaguaceda, del Colegio de Veracruz en México, Jorge Domínguez, ex vicerrector de Harvard University, Jorge Duani, de la Florida International University, Magdalena López, de la Universidad de Notre Dame, Instituto Universitario de Lisboa, de Estados Unidos y Portugal, Mabel Cuesta, de la Universidad de Houston, Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta, de la Universidad Iberoamericana de México, Héctor Chamis, de Georgetown University, Elaine Acosta, de la Florida International University, Joana Silano, del Colegio de Veracruz, Ruth Diamín, de la Universidad Torcuato Di Tella, John Paul Gajesimovich, de los Estados Unidos, de la Academia Naval,
Silvia Pedraza de la Universidad de Michigan y Ángel Esteban del Campo de la Universidad de Granada. O sea, aquí está el comité editorial de esta revista. Y yo, por tanto, voy a repetir un argumento que a mí me parece sano. Siempre lo he dicho. Esta gente está publicando, y se lo digo a todos, vaya, y que quiera sentirse como es molesto que se sienta, pero yo no voy a decir una cosa que sea ofensiva hacia ellos. Yo voy a exponer un argumento que es lógico. Si tú tienes un programa Cuba que quiere estudiar Cuba y que se proclama entre sus objetivos la promoción de la democracia, la igualdad política, etcétera, en Cuba, basado en esta universidad colombiana, fundamentalmente una universidad de derecha, yo creo que es importante reflexionar sobre el nombre de la universidad. La universidad se llama Sergio Arboleda y la universidad le debe su nombre a un individuo conservador colombiano que no solo era conservador, se pueden tener ideas conservadoras. Aquí mismo en este programa hemos hablado con admiración de Edmund Burke, que no es que fuera una persona perfecta, tenía defectos y tiene planteamientos, por ejemplo, sobre la esclavitud que yo nunca voy a suscribir. Pero yo no soy partidario de promover la democracia en Cuba bajo el nombre de Edmund Burke, por ejemplo. Yo quisiera tener una figura ahí que fuera un demócrata, un hombre que dijera, por ejemplo, en Colombia, esta es una persona que luchó por la democracia en su país y no se le puede poner una mancha como la que tiene Sergio Arboleda. Yo veo, por ejemplo, que hay personas que en ese comité editorial son claramente que han tomado partido en la lucha por la igualdad política, la democracia, que yo no puedo creer que ellos estén conformes, pero no lo han expresado. Y yo creo que sería bueno que lo expresaran. Y a mí me gusta que lo expresen porque a mí siempre me gusta cuando hay el pique con la gente que se viste de demócrata y no son verdaderos demócratas coherentemente. Aquí se sabe, por ejemplo, mi reclamación permanente a Miami, que se haga una autocrítica al exilio cubano anticastrista de derecha por la participación en la colaboración con Pinochet y después el premio, el recibimiento como héroes a los que participaron en el atentado y la muerte de Letelier, el atentado de Bernardo Leighton en Roma, etc. ¿Ah? Y en este caso hay otra incoherencia que hemos detectado y allí metemos la cuchilla, serruchamos con disciplina para que el costo político que paguen los que están haciendo esto, pagados por las Bolton, aumente. Eso es así sencillo, fíjense. Aquí no hay invento ni se está ocultando nada. Esto es, ponemos el serrucho a trabajar allí porque nosotros queremos que un día en Cuba una democracia, la derecha venga ya con todo ese arsenal, con todo ese background, con todo ese saco de basura cargándolo atrás. Y porque no es nada que hemos inventado, simplemente estamos citando lo que hay. Y obviamente hay personas que pueden ser de derecha o que pueden ser partidarios de participar en un proyecto como este. Vaya, voy a poner a alguien que hemos invitado aquí a este programa, a Pavel Vidal. Yo no creo que Pavel Vidal esté de acuerdo con lo que hizo Sergio Arboleda, pero creo que lo conveniente sería, ni Mauricio Miranda, por ejemplo, que viven ahí en Colombia, pero sería interesante si ellos dicen, estamos en este proyecto, el programa Cuba, en la Universidad Sergio Arboleda, pero no queremos que de ninguna manera se nos asocie con el nombre de Sergio Arboleda, porque ¿quién fue Sergio Arboleda? Un político conservador que tiene en su récord que luego de abolida la esclavitud en Colombia, en un congreso en el que él participó, porque él era senador, él se montó en su carruaje, salió mandado hacia Popayán, donde tenía su finca, montó a sus esclavos en el carruaje, en un carruaje, y los llevó a Ecuador, donde la esclavitud todavía no estaba abolida, y violó la propia ley que él fue derrotado en el Congreso. O sea, ni es Estado de Derecho, ni es demócrata. Esto es un conservador que no cree en nadie. Y por tal de preservar su pecunio, su dinero, su explotación de la mano de obra, del trabajo de otras personas y sacarle lo que podía, se mandó y vendió sus esclavos del otro lado de la frontera. Entonces, ¿cómo va a haber una universidad
rindiendo el honor a un tipo como ese y a la vez diciendo que tiene un programa para promover la democracia en Cuba en el que participa toda esta gente. Yo creo que fíjate, tú puedes decir, no, yo no me puedo meter en todo, yo participo en el programa, pero yo no me puedo meter en todo. Pero vamos a poner un paradigma. ¿Cuál sería el paradigma de lo perfecto, de lo apropiado, de lo correcto? Tú, si quieres, participas ahí, pero tomas distancia. Es lo menos que puedes hacer. Yo no creo. Y entonces a Sergio Ángel, el dueño del negocio aquel, le tiene que picar, porque él es un individuo que viene de esa tradición de derecha colombiana, a la cual las personas verdaderamente demócratas, porque la derecha colombiana no es muy democrática, que digamos, y eso la Unión Patriótica sabe de eso como cantidad, incluyendo el candidato del Polo Patriótico, Iván Cepeda, cuyo padre fue asesinado miserablemente por los sectores que la derecha colombiana todavía le hace sus guiños. Pero bueno, vaya, además por preservarla, apenas para preservar la forma, es muy bonito que se diga. A mí, para que quede claro, yo no sé lo que piensa el director del proyecto. Siempre es bueno una referencia al director del proyecto, que es el que ha creado el proyecto bajo el nombre de la Universidad Sergio Arboleda. Yo no sé lo que crea, pero yo no estoy de acuerdo en que haya un proyecto para promover democracia, conocimiento sobre Cuba, justicia social, reforma económica, etcétera, bajo el nombre de alguien que tiene una historia tan cagada. Por eso allí lo quiero decir y por ahí empiezo. Pero bueno, allí en ese lugar montan ese número sobre el bloqueo o el embargo, las sanciones, no me acuerdo qué. Y dije, caramba, déjame preguntar. A la larga, John Paul Gajesimovich acepta y se publica el artículo mío. Voy a ponerles ahora el artículo para que ustedes lo vean. Una cosa muy curiosa pasó con ese artículo, que yo quiero que ustedes lo vean. Fue la revista Foro Cubano, revista de divulgación. Yo tenía más tiempo en ese momento porque estábamos bajo los efectos de la pandemia y bueno, yo estaba concentrado porque mi niña estaba en gestación, su mamá la estaba gestando. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la revista, el programa Cuba, Universidad Sergio Arboleda, y convocan esta revista para agosto de 2020. Y allí, yo, ¿por qué me entero de esto? Porque Harold Cárdenas, que habíamos trabajado juntos en un programa que se llama Nuestra América, nos avisa, oye, que voy a estar en un panel que está siendo organizado por la revista Foro Cubano. Coño, yo no conocía la revista, vamos ahí, vamos. Y yo me puse ahí y hice comentarios. Entonces dice Sergio Ángel en medio de este debate que el que quiera, vamos a hacer un debate sobre el bloqueo y el que quiera que participe. Y yo dije, bueno, mira, yo estoy dispuesto a participar. Al final no hicieron un debate en online, pero hicieron la revista, convocaron a la revista y las personas plantearon. Ahí está la revista Foro Cubano, revista de divulgación. Déjame ver si esto sale aquí más grande. No, ahí el que salga más grande soy yo. Aquí dice, bueno, Foro Cubano, revista de divulgación, programa Cuba, ahí ustedes saben. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que ahí yo publico mi artículo, lo aprueban, todo eso, y usted puede ver, déjeme ver a ver si aquí yo creo que sale mejor, aquí, cuando usted ve los artículos que están publicados ahí, está la introducción de John Paul Gajesimovich, que sobre las sanciones económicas con Cuba y Venezuela. Hay un artículo que firma Christopher Sabatini sobre las sanciones a Cuba, si están funcionando o no, y él termina diciendo que no, que si un artículo de Ricardo Herrero del Cuba Study Group, un artículo mío, que hay otro artículo que es de Laritza Diversen, que dice, la soberanía cubana no es un derecho absoluto ni puede ejercerse de manera arbitraria, lo cual yo creo que es verdad. El artículo no es que esté de acuerdo con varias de las cosas que dice ahí. Y el mío que dice, todo menos derechos humanos. Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Y ahí está el autor. ¿Qué es lo que uno nota en esto? Ninguno de los otros artículos tiene una réplica. Cuando la revista se publica, de conjunto con mi artículo, que esto es una cosa inusual también, parece que había que tratar el artículo mío con cuidado y ya había habido su cierta tensión, pero yo cumplí con todo lo que me dijeron. Cuando yo mando el artículo tenía como 200 o 250 palabras de más
y al final me pasé como 16 palabras. Pero él me dijo, tienes que reducirlo para poderlo publicar, porque teníamos un límite que creo que eran 1.200, 1.500 palabras, no recuerdo así. Después yo me fijo que un artículo que más o menos competía con lo que yo estaba diciendo, de que las sanciones eran contrarias al derecho internacional y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al modelo, tenía muchas más palabras, que era el de Larissa Ibersén. Y, coño, caramba, qué bien, pero inmediatamente cuando yo veo la réplica, yo digo, pero ¿cómo es posible esto? Han publicado una réplica y cuando le damos a la réplica, ¿quién sale ahí? En la réplica. Vamos a verlo ahora mismo, le estoy dando para ver si sale. Pero que salga, vamos a ver. Ya está saliendo. La réplica que va a salir ahora, porque parece que está tomándose en mi computadora salir. Vamos a ver cuándo sale. Caramba, se está demorando. Yo ahora mismo lo acabo de ver. Déjenme ver, caramba, ¿qué pasa aquí? Vamos a ponerlo para atrás a ver si de nuevo sale, a ver qué pasó, que no nos está saliendo. Ya, ahora sí salió. Es réplica, no es solo un tema de derecho. El embargo como expresión del conflicto Cuba-Estados Unidos de Eloy Viera Canive. No es que le quite yo la ñ, a él se la quitan los que funden ahí. Y dice, cofundador y asistente legal de la Fundación Colectivo Voces. Y bueno, ahí mismo ya es algo que Eloy es la primera vez, porque él dice, ustedes van a ver cuando yo lo ponga a él hablando, que él dice que yo lo tengo a él constantemente en mi boca. Yo no sé de dónde él ha sacado eso. Es evidente que él está obsesionado con su nombre o no ve mis programas. Yo vamos a suponer que no, mi programa no amerita de que él lo vea mucho, pero yo no tengo nunca el nombre de él en la boca. Todo el que sigue este programa y el que no lo siga lo puede comprobar. Haga aleatoriamente, busque 10 puntos, saque 10 puntos de mi programa, a ver cuántas veces sale mencionado el nombre de Eloy Viera en mi programa, para que vea. Coja, ahí están los videos, busque, entre. Voy a coger 10, cierre los ojos y diga, voy a coger el programa número 5, el 10, el 8, el 20, y voy a durar. A ver si usted lo va cerrando aleatoriamente. ¿Cuántas veces salgo yo hablando de Eloy Viera Canive? Pero él dice que yo siempre lo tengo su nombre, que no hay día que yo no tenga su nombre en mi boca. No sé de dónde ha sacado eso. Eso, por ejemplo, es factualmente Eloy incorrecto. Como es incorrecto, otra de las cosas que hizo aquí. Entonces él aquí coge y escribe un artículo que no es una crítica verdadera, una réplica a mi artículo, y entonces dice cosas que son discutibles, pero yo digo, por ejemplo, que el mundo no es verdad que haya una política del resto de la comunidad internacional hacia Cuba que se olvide del tema de los derechos humanos, que de hecho otros países y Estados Unidos en su política de derechos humanos hacia otros países se ha fijado más en el tema de derechos humanos que la manera que lo hace hacia Cuba. Y esto levanto como la piedra angular del sistema de Naciones Unidas y la cuestión de el modelo de las políticas de promoción de derechos humanos que son legales, aquellas que son coherentes con el modelo de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Resolución 2625 de 70, las relaciones amistosas entre los estados y esos, por lo menos esos 6 grandes acuerdos que son la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra el Delito de Discriminación Racial y el Delito de Apartheid, la Convención contra la Tortura y la Convención para la Protección contra la Discriminación de la Mujer y la Convención de Derechos del Niño, que son, en general, eso no lo he inventado yo, la mayoría de los grandes estudiosos de derechos humanos ponen ahí los pilares donde se basa el modelo de derechos humanos. Él dice que sí, que eso existe, pero que
El principio de autodeterminación, de conformidad con la Carta, se basa en la idea de que el gobierno debe representar a todo el pueblo perteneciente al territorio sin distinción de raza, credo y color, lo cual también es verdad. Ahora, ¿quién determina que si el gobierno representa a toda la población del territorio, esa misma población? No está visto en el derecho internacional en ningún momento que corresponda a otros países constituir los gobiernos a partir de que ellos sean los que decidan si un gobierno representa a todo su país o no. Y bueno, ahí este señor la coge con hablar de, sacó un artículo que parece que él tenía, que le había dolido y que no tenía que ver con este artículo, pero que él quería sacarlo. Y como no me quieren dar 2 veces el chance de meterme en la cueva de estos artículos de la derecha cubana que sacan y con el apoyo de la derecha colombiana en la Universidad Sergio Arboleda, era bastante que yo había entrado con el bate de pelota a darle golpe a los íconos, romper íconos ahí, como que el bloqueo es una política de derechos humanos, pero él sacó un artículo que yo había publicado en Espacio Laical, creo que fue, o en Cuba Posible, sobre el tema de la oposición leal. Un tema que de nuevo está volviendo a salir y volviendo a salir, pero que cuando trabajábamos en Espacio Laical con Roberto Veiga, Lenier González Medero, Julio César Guanche y otros, sí hicimos este tema de la oposición leal que diferenciaba un opositor, un disidente que converge en la defensa del país y su soberanía, tal y como la define el derecho internacional. No es como la define el gobierno, ni como la define la oposición, ni como la define Estados Unidos, ni los países más poderosos. No, como está en el derecho internacional, hay que diferenciar entre esa persona que practica la oposición dentro de ese modelo de aquel que ejerce la apostasía y se alía con fuerzas contrarias y respetuosas a la soberanía del país. Y ahí empieza toda la tergiversación de Eloy, porque eso estaba bien escrito en el artículo. Búsquese el artículo en Cuba Posible para que se vea que ahí nunca se dice de que aquella oposición leal pasa por reconocer al Partido Comunista como la encarnación del Estado cubano soberano. En ningún momento que él nos asigna haber dicho eso, en ningún momento yo dije eso en el otro artículo. Yo lo que dije es que una oposición leal tiene que respetar la soberanía tal y como está definida en el derecho internacional. Y si por respetar esa soberanía tal y como está definida en el derecho internacional se tiene que meter 70 años creando una oposición como lo hizo el PAN en España, en México, pues se tiene que meter 70 años, porque no puede apelar a aliarse con un poder grande a 90 millas para echar abajo el gobierno que existe, aunque ese gobierno tenga déficit de autoritarismo, de totalitarismo, de lo que sea, en la base, el marco es la idea de que el pueblo del país es el soberano y es allí donde tú debes apelar y no a poderes extranjeros que ejerzan políticas de dominación, intervención, etc. Ya, de ahí parte, dice Eloy, que de mi postura a favor de que una oposición leal reconozca al Partido Comunista como la encarnación de la soberanía, parte una premisa que yo nunca tuve, si no es otra, es una tergiversación de lo que yo dije. Dice, de ahí tiene la necesidad de socavar a ultranza, de sostener a ultranza la ilegitimidad del embargo e impulsar la evaluación de las diversas posturas políticas que hoy se reproducen en Cuba sobre la base de su condena previa. Sí, no es porque el Partido Comunista sea la encarnación del Estado cubano soberano, no, porque la oposición leal está definida por su aceptación de la soberanía cubana tal y como está definida en el derecho internacional, el embargo
como lo que tú llamas el embargo, lo que yo llamo la guerra económica, la política de sanciones es fundamentalmente ilegítima, como ilegítimas desde la perspectiva de derechos humanos son aquellas posturas políticas que hoy se reproducen en Cuba a partir de su alianza con esa política de bloqueo. Así, fíjate, tienes mucho ahí para contar sin necesidad de tergiversar, ni meter mentiras, ni decir que la política que yo promuevo es la del Partido Comunista. Si al contrario, en términos de desobediencia, yo empecé esa desobediencia cuando yo no sé dónde tú estabas. Esa es la realidad. Vienes y dices que detrás de la postura de Alzugaray y la mía, lo que es la obediencia, yo no sé que Alzugaray hable y se defienda por él. Yo lo considero un gran profesor. Pero en términos reales, la postura de hablar de oposición leal nunca salió del gobierno cubano, ni que llamó a nadie y le dijo a Roberto Veiga, ni a mí, ni a nadie. Esto se lo puede preguntar hasta a Roberto Veiga. Yo imagino que él tenga la decencia de decirlo a nadie, ni a él, ni a mí, ni a los que hablamos de esto. Alguien vino y nos dijo, tienen que hablar de oposición leal. Por el contrario, lo que vino fue una crítica desde los sectores que nos llamaban centristas, que yo discutí ese concepto, me pareció muy mal concepto. Y tercera vía, que yo digo, no tengo problema que me llamen tercera vía, yo digo, hay otra manera mejor llamarlo, la postura mía por lo menos, socialdemócrata, verde y verde ecologista, hasta tercera vía es algo que puedes decir, siempre y cuando estés claro que no es que yo me defino por oposición a los otros dos, porque hay terceras, cuartas, quinta, sexta, octava vía. Y entonces, desde ahí lo que hay que hacer es tener una discusión sobre los méritos. Viola el bloqueo, la política de bloqueo, los derechos humanos, tal y como están concebidos en el derecho internacional y en el modelo de declaración de derechos humanos, sí, punto. Yo lo demostré en mi artículo. Tú no te ocupas en ningún momento de refutar nada de eso y entonces te inventas un falso debate a partir de que no tienes, parece, el bagaje, la honestidad de enfrentar el debate verdadero, inventas un debate falso que incluso cuando lo inventas, falsificas el debate sobre la oposición leal, porque nadie en ningún lugar dijo que reconocer al Partido Comunista era la encarnación del Estado cubano soberano. Al contrario, lo que dijimos es reconocer la idea de que primero el Cuba es un país soberano, las fuerzas externas deben respetarla acorde y tal como lo define el derecho internacional y amarrarse las manos a ese juego político de compromiso con la soberanía, y que el Partido Comunista debe ser incitado a seguir el mismo aspecto donde se asume que la soberanía es delegada a los que ganan elecciones y actúan políticamente dentro de un sistema que se debe mover consistentemente al paradigma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dígase, eliminada la situación de emergencia en torno al bloqueo, en Cuba no hay razón para que no haya un sistema acorde al modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de ahí dije siempre de eso y de una cosa que pasó también en Twitter, donde del toque me atacaron a mí cuando yo les señalé, porque yo sí les caso la pelea a todo el que empieza a trabajar bajo el esquema de la Helmholtz, yo le trato de cazarle la pelea, pero no para atacarlos personalmente, para atacarlos intelectualmente, porque sé que es muy difícil tener una coherencia intelectual hablando de derechos humanos y de democracia y defendiendo la política de la ley Helmholtz. Y entonces hubo un momento que Viera y José Hassan se metieron con un artículo también en el cual decían que a propósito de este muchacho que ahora están por liberar o lo han liberado, no sé si va a venir al exilio, Alcántara, habían todas las convenciones de derechos de libertad de expresión en las Naciones Unidas declaraban, según Eloy, que era el encargado jurídico del toque, por lo cual se supone que es el experto, el profesor, dice que todas eran críticas y condenaban que hubiese condena por desacato a los símbolos patrios. Cuando yo leí eso, yo dije,
Pero ¿de dónde esta gente ha sacado eso? Porque justamente leyendo las opiniones de eh, abogados, activistas de derechos humanos, críticas incluso al tema del desacato, al contrario, en la mayoría de los convenios internacionales de protección de la libertad de expresión, incluso de protección de opiniones del Comité de Derechos Humanos, que es el que se ocupa de administrar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde está el derecho a la libre expresión, se establecen excepciones para la protección de los símbolos patrios. E incluso en la decisión memorable de la Corte, que hoy ha sido cuestionada por Donald Trump y otros, la posición del juez Scalia, que es el que escribe por la mayoría, es un voto de 5-4 y es muy importante desde una perspectiva nacionalista, patriótica. En Estados Unidos, leer la opinión de, por ejemplo, John Paul Stevens en relación a lo que representa la bandera. Y yo sinceramente les dije, mira, esto está mal, esto lo que están haciendo aquí es maleducando. Si ustedes están para educar al público en torno a una perspectiva democrática, a conocimiento de la ley internacional, ustedes están haciendo un mal servicio cuando para defender a Otero Alcántara cogen y dicen una cosa que simplemente tampoco es verdad. No es verdad lo que él dijo de lo que yo había dicho sobre la oposición leal, no es verdad lo que él dijo sobre... Entonces empezaron a atacarme y a decir cosas, no, porque es que esto aquí no hay... Siempre encuentro una manera de defender lo que le conviene a la dictadura. No, eso no es lo que conviene a la dictadura. Yo no he dicho nada, ni he dicho que está bien que a esa persona le echen la cantidad de años. Eso no me toca a mí, eso le toca a un juez y a organizaciones defenderla, criticarlo, lo que sea. Yo digo que no es verdad y no le hace un favor a la causa de nadie que tú digas que en la mayoría de las convenciones internacionales se prohíbe la protección de símbolos patrios, cuando en realidad en la mayoría se crea una excepción por los estados para eso. Porque algo que vaya a ver si de una maldita vez se le mete en la cabeza a toda esta gente que el sistema internacional sigue funcionando apegado a valores nacionales. El nacionalismo sigue siendo hoy la fuerza ordinal, la más importante que constituye el derecho internacional. Y eso es buenísimo para la gente que es patriota y que pone el patriotismo por encima de todo lo demás. Y entonces los derechos humanos son concebidos dentro de ese marco. Hay una cultura cosmopolita que rivaliza con esa cultura de sociedad internacional basada en la soberanía, pero hay que vivir con lo que hay. Y como lo que hay nos conviene a los patriotas, hacemos todo lo posible para que nunca se cambie eso, aunque les convenga a ustedes. Y entonces, siempre y cuando ustedes hablen y digan, no, yo estoy actuando contra la ley, está bien. Y ya se te pone arriba la nube negra de la ilegalidad. A una ley que además se considera justa, porque mucha gente decente, de muy buen sentimiento, considera que la bandera hay que defenderla y que es un símbolo especial, no es cualquier cosa, no es un trapo. A la vez se puede estar de acuerdo con el juez Scalia, que dijo que más importante que la tela, que el objeto es los valores que defiende. Y bueno, yo no me voy a ir muy lejos, pero ahí entonces se mete y maldiscute el caso de Nicaragua, donde es claro, y nunca la Corte Internacional de Justicia, que no es lo mismo que la Corte Penal Internacional, donde la Corte Internacional de Justicia ha dicho que el uso de la fuerza no estaba permitido bajo el pretexto de que vas a promover los derechos humanos, que hay una condición excepcional, el genocidio, y que fuera de eso, el uso de la fuerza es prohibido y sigue siendo prohibido absolutamente por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Se le da una vuelta de que si Cuba no se opuso cuando entraron en Afganistán, bueno, Cuba puede o no oponerse cuando los soviéticos entraron en Afganistán. Una analogía tan torpe, por Dios, qué analogía más torpe, qué analogía más torpe de comparar la invasión de tropas soviéticas a Afganistán con la presencia norteamericana en El Salvador, que no tiene, vaya, hasta los propios norteamericanos tienen que salir corriendo porque el apoyo al régimen de José Napoleón Duarte no tuvo nada que ver con la manera que se impuso el gobierno de Babrak Karmal, que fue con el desembarco de tropas aerotransportadas, de tropas
soviética de origen uzbeco, etcétera, en Afganistán. Pero bueno, él ahí le da una vuelta de la más rara a este tema. Y entonces como que Cuba, porque vota en contra de la condena, entonces pareciera que se le puede hacer una política de guerra económica y de uso de la fuerza contra Cuba. Algo que no tiene ni la más mínima coherencia legal. Y bueno, yo digo, mira, te has prestado para todo esto. Me invitaron una vez a un debate que había como 4 personas y yo dije, no. Aquí, y lo respondí públicamente, antes de un debate de este tipo, sin poner una disculpa. Tú no has tratado los temas que hemos tratado con respeto. Haz la disculpa y yo voy a pensar ir a un debate cuando ustedes estén ahí. Y ya. Si no, mira que venga aquí, yo con gusto que venga este programa y vamos a... ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a un debate donde las reglas no se respeten, donde hay un código de ética que si tú no lo sigues, el que no mea en compañía es traidor o espía. Y es traidor a la ética académica, que es que yo no te construyo un muñeco de paja para criticar lo que tú dices. Yo atiendo donde la polémica descansa. Y aquí donde descansaba es legítimo. Las sanciones contra Cuba es oposición leal aquella al país, aquella que comulga con la violación de la soberanía del país. Bueno, según las reglas que hay, evidentemente la respuesta desde mi perspectiva es no. Pero bueno, yo estoy abierto a que lo podamos mirar. Entonces, a partir de ahí, yo prácticamente nunca he tenido un debate y trato de evitarlo. Ahora, si me da una oportunidad política, que tampoco es personal, naturalmente que la voy a usar. Y voy a recordar que hay determinado momento en que sí he usado la oportunidad política, no de evitarlo, no de mencionarlo sin transmitirlo, como lo voy a hacer ahora. No, poniéndolo y tratando los temas que él trata y tratando de reflejar con la mayor versión fidedigna, citándolo textualmente, en las cosas que él ha dicho. Entonces, vamos ahora yo voy a proponer, vamos a tomarnos una pausa, ya fíjense, para que no diga que nadie se lo ocultó, ni mucho menos. Está esta réplica y está el artículo mío. Yo le recomiendo que no lea la réplica sin leer el artículo mío, porque ese artículo mío es el que te va a decir lo que yo digo y lo que él dice que replicó, que en realidad no replicó nada, replicó otra cosa. Está el artículo mío, busca la revista Foro Cubano, agosto del 2020, volumen 3, número 23, coordinador John Paul Gajesimovich, y ahí usted puede encontrar el artículo mío que se llama Todo menos derechos humanos, las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Usted puede chequear lo que le digo. Fíjese el número de palabras que yo tuve, cuántas le pusieron a Larisa, a la que no le pidieron, el límite de palabras que me pusieron a mí, muy estricto conmigo. Y después, paradójicamente, la réplica de hoy es todavía más grande que la mía. Que el artículo, la réplica es más grande que el artículo mismo. Así que ahí ustedes lo tienen. Vamos a tomar la primera pausa. Yo quiero tomar la primera pausa ahora y ya después regresamos y vamos a hablar lo que dijo el caballero Viera sobre mi participación o la manera que yo he cubierto el tema de la entrevista, no la entrevista, déjame subrayar esto, el retrato, que no está el retrato, porque yo no me creo esto de los retratos. Las entrevistas, usted pone las transcripts. Dije esto, yo hice esta pregunta y esto fue lo que me contestaron. Y yo, independientemente de todo lo que dije, criticando a Raúl Guillermo, porque yo critiqué a Raúl Guillermo en varias cosas, en algunas es la tejiversa, que la vamos a mencionar, pero yo partí de decir con toda claridad, este individuo no es para que esté diciendo las cosas que está diciendo, es primo mío y no estoy de acuerdo con las cosas que está diciendo, pero aquí hay evidentemente muchos indicadores de que hubo trampa en el diseño de esto y empecé por decir que mandaron a 6 periodistas para hacer un retrato. Eso está muy raro, por lo menos a mí me da sospecha y yo creo que yo no tengo que probar que a que hubo trampa. Yo lo único que digo, tengo sospecha porque es inusual que manden a 6 periodistas a hacer un cuadro de este tipo. Y vamos a ver otras cosas más. Pero tomémonos
una pausa y yo regreso para entonces poner lo que dijo Eloy y Viera, lo que dijo Viera. Algunos lo llaman Vierita. Yo no lo voy a referirme a él como Vierita, pero como alguna gente comenta, dice, ¿viste lo que dijo Vierita? ¿Viste lo? Bueno, ya, lo menciono que es la misma persona, Eloy Viera Cañive, el que trabaja en el toque, que algunos llaman Vierita. Vamos a poner la pausa y regresamos.